nos aplauden, todo eso también hace que uno sienta en su corazón, bendito sea el Señor, eso que es las misiones, porque las misiones conmueven, las misiones motivan, las misiones son realmente de Dios y eso hace que uno se lleve en su corazón siempre el sentir por las misiones, es el sentir de Jesucristo. Amén. Vamos entonces a meditar en la palabra del Señor. Tenemos un tema que es: se despojó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Y para esto quiero tomar la cita bíblica de Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 en adelante, donde justamente está la relación, está la mención de esta frase, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor desde el verso 5 hasta el verso 11, la escritura en el libro de Filipenses. Amén. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, gloria al Señor, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a tener unas palabras de oración para que de esta noche la bendición de Dios alcance para todos. Este Dios no está limitado a un lugar físico, no está limitado al tiempo. Por eso usted puede sentir la presencia de Dios allá en Asia, allá en Europa, allá aquí en América. Usted puede sentir la presencia de Dios, porque este Dios es espíritu, y así como su presencia está aquí conmigo, con nosotros, también lo está con usted allá. Bendito sea el Señor, porque Él no está limitado a un lugar físico, sino que su presencia llena toda la tierra, su presencia llena todo el universo, llena nuestros corazones. Y así como en el principio el Espíritu de Dios se movía, así ahora el Espíritu de Dios se sigue moviendo en cada país. Gloria al Señor, donde Él es invocado. Vamos a tomar estas palabras de oración. Soberano Señor, Dios Todopoderoso, yo quiero rogarte, Señor, en esta noche, que tú seas tomando mi boca, que tú seas, oh Dios, usando mi vida, desde aquí, desde Santo Domingo, República de Ecuador, Señor. Tú seas, oh Dios de la gloria, transmitiendo, usando estos canales, bendiciendo a todos los hermanos que están conectados en las redes sociales, Señor, en Facebook, YouTube. Oh Dios, allá también los hermanos que están en el Zoom. Oh Dios, a todos tú seas bendiciéndonos, Señor. Si alguien de pronto tiene sueño, el sueño sea disipado por el poder de tu Espíritu Santo. El sueño sea disipado por tu palabra, oh Dios de la gloria, y que tu presencia en esta noche y en esta mañana para algunos, oh Dios, en esta madrugada para algunos, sea, oh Dios de la gloria, de gran bendición. Oramos y te lo pedimos en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Bendito es el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Bueno, si usted siente allá en su casa darle un aplauso a Jesucristo, lo puede hacer con toda libertad. Amén. Aunque de pronto yo no lo pueda escuchar ese aplauso, pero ese aplauso usted se lo está dando a Jesucristo. Él sí escucha ese aplauso, Él sí recibe ese aplauso. Bendito sea el Señor, porque a Él es que le estamos adorando en este mismo instante. Gloria al Señor. Hay un objetivo en esta noche de este tema, y es valorar la actitud de Dios, que con su misericordia se entregó por completo para salvarnos a nosotros, y que Él fue el misionero más grande que hay. Repito, el objetivo de este tema es valorar la actitud de Dios, que con su misericordia se entregó por completo para salvarnos, y que fue Él el misionero más grande. Digamos que Él es el misionero más grande hasta ahora, y nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Bendito sea el Señor. Yo quiero introducir este mensaje, o comenzar este mensaje, haciéndome una pregunta. ¿Qué fue lo que lo llevó a Cristo
a entregarse a sí mismo, a entregar su vida. Porque si bien es cierto, Jesucristo, Él puso su vida voluntariamente por nosotros. Él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso quiere decir que aunque nosotros predicamos y decimos que Él fue crucificado, sin embargo, eso ya estaba escrito así, pero fue Él quien voluntariamente quiso venir y entregar su vida para darla en rescate por muchos, en rescate por una iglesia, en rescate por un país, en rescate por una nación. Por eso, entonces, nosotros miramos en la palabra del Señor que Él comparó a este reino de los cielos, lo comparó como un tesoro muy grande. Allá en San Mateo 13:44, Él enseñándole a sus discípulos dijo, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Yo me encuentro completamente seguro que la Biblia está hablando aquí cuando dice que un hombre halla un tesoro escondido. Se está refiriendo precisamente a Él mismo. Porque la Biblia nos dice que Jesucristo dejó su trono de gloria y vino a este mundo vestido de carne, vestido de humanidad, siendo Dios espíritu, se hizo hombre, se vistió de una humanidad y vino a este mundo con una razón, con un propósito, porque Él sabía, Él conoce el valor que tiene el ser humano. Él conoce el valor que tiene cada persona, cada hombre, cada mujer. Y ese es el valor que lo lleva a Jesucristo a venir a este mundo, a hacerse hombre y entregarse y dar su vida. La misma palabra nos dice aquí que el reino de los cielos es comparado a una perla preciosa. En el mismo capítulo 13 de San Mateo, el Evangelio, en el verso 45 y 46 dice, también el reino de los cielos es comparado, bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí, a una es comparado, verso 47 había dicho, verso 45, perdón. Es comparado a un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Todo esto que mencionó el Señor cuando Él estuvo en esta tierra, haciendo y cumpliendo su ministerio, se refería a Él mismo. Él es ese mercader que miró ese tesoro escondido, ese tesoro que es el ser humano. Bendito sea el Señor. Y por eso dice que fue, vendió todo lo que tenía. Por eso fue y vino y compró aquel campo, porque sabía que allí hay una perla preciosa. Es que déjeme decirle que Jesucristo es el único que conoce el valor del ser humano. Es por eso que Jesús, conociendo el valor del ser humano, cuando estuvo en esta tierra, no le importó a Él acercarse a las personas que tal vez los religiosos, los fariseos jamás se le acercarían. Él se le acercó a un leproso y le dijo con una pregunta, amén, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser limpio? Él dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo, quiero, y lo tocó. Tocó, puso su mano en su cuerpo. Jamás un religioso podría haber hecho eso, porque él sabía que un leproso era una persona con una enfermedad contagiosa, considerado inmundo, tenía que estar lejos o distante, pero a él no le preocupó eso. Él dijo, quiero, lo tocó y se limpió, y al instante ese hombre fue sanado. Así como por dar ese ejemplo, estoy citando, pero hubieron muchos más. Jesucristo se relacionó con personas que eran pecadores. El día que entró a la casa de Zaqueo, la Biblia dice que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come.
entró a comer a la casa de Zaqueo. Y como Jesús conoce los pensamientos de los hombres, conoce los corazones de los hombres, Él entonces, sabiendo eso, le dijo claramente a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo creo que todos nosotros, y principalmente los misioneros, tenemos ese sentir de Cristo Jesús. Tenemos ese conocimiento, porque el misionero es una persona que ha experimentado la salvación y conoce en su vida, en su cuerpo, la transformación que Dios ha hecho. Conoce las doctrinas fundamentales, las del Calvario, para enseñársela a la iglesia y darle la formación a esas almas. Aunque esas personas no sean sus compatriotas, no sean de su misma nacionalidad, no sean de su mismo país, pero sin embargo, Él tiene un sentir muy grande y profundo por esas almas. Y eso es lo que Cristo hizo. Él es espíritu, no era hombre, pero se hizo hombre. Se puso en nuestra condición. La Escritura nos dice aquí claramente que se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo, que se hizo semejante a los hombres, que estuvo en la condición de hombre, que se humilló a sí mismo y que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo Jesucristo. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Se vistió de humanidad y se puso en nuestra condición. Yo creo que es lo mismo que hace un misionero por salvar a esas personas. Se adapta a esa cultura, se mete en esa cultura, se relaciona con ellos, se hace amigo, aprende su idioma, le gusta sus comidas, llega, de pronto al principio no le gusta, pero después llega a ser que siente mucho agrado por esas comidas. Y algún día, si regresan, las van a extrañar. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, Jesucristo también pasó por lo mismo. ¿Por qué? Porque Él conoce el valor que hay en el ser humano. Un día habló con una mujer, la mujer samaritana. Los judíos eran capaces de darse una vuelta por no pasar por Samaria, pero la Biblia dice que era necesario pasar por Samaria. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y llegó una mujer a sacar agua. La Escritura nos dice claramente que Él le pidió de beber. Aquella mujer dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Es tal vez, querido misionero, querido pastor de apoyo, querido hermano, capaz al principio alguien te rechace porque no eres de su país, porque no eres de su nacionalidad. Es posible que alguien te rechace tal vez hasta por el color o por tu idioma. Pero sigue predicando que aquí viene lo mejor. Sigue predicando que esa alma es para Cristo. Si ya Dios te la puso para el Señor. Y qué bonito es escuchar cuando se dice: se bautizó un español, se bautizó un italiano, se bautizó un alemán, se bautizó uno de Francia, uno de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, de Honduras, de Bolivia. Qué bonito es escuchar eso. El Señor le dijo: si conocieras a la mujer samaritana, que le estaba diciendo: tú no eres de mi país, tú no eres de mis costumbres, tú y yo no somos amigos. El Señor le dijo: si conocieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Porque lo que nosotros tenemos para dar es el mensaje de salvación. Es el mensaje que perdona pecado. Es el mensaje que transforma la vida del hombre. Habrá muchas doctrinas y religiones en el país donde usted predica, hermano misionero, pero de pronto no tienen la doctrina del nombre de Jesús. No tienen la doctrina de este Cristo que vino a dar su vida en rescate por muchos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que entonces, cuando la mujer escuchó eso, que había un agua viva, que había un agua que si ella la bebía, le interesó. Y eso es lo que va a suceder cuando tú comiences a predicar a este Cristo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no importando la nacionalidad de la persona. Gloria al Señor. Este Cristo es el mismo que estamos predicando. Este Cristo que se ganó a esa mujer con la predicación, esa mujer samaritana.
es el que nos dejó las ideas y las enseñanzas. Bendito sea el nombre del Señor. Ella se interesa, el Señor le dice: no solamente te quiero dar esta agua a ti, sino también a tu familia. Ve, llama a tu marido. Ella dijo: no tengo marido. El Señor le está hablando de su vida espiritual y también moral. Gloria al Señor. Ella va comenzando a sentirse redarguida por la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando los discípulos regresaron con la comida, porque dice la Biblia que ellos habían ido a comprar de comer, cuando ellos regresaron, lo encontraron al Señor hablando con una mujer con la cual ellos no predicarían, no le hablarían. Y ellos se quedaron sorprendidos de que el Señor esté hablando con aquella mujer. Y le dijeron: Rabí, come. Él dijo: yo tengo otra comida que comer que vosotros no sabéis. Esa comida es que yo cumpla, que yo trabaje, que yo haga la obra del que me envió. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses para que llegue la siega? Pues yo le digo: levanten sus ojos, miren los campos que ya están blancos para la siega. Y el que siembra recibe salario. Gloria al nombre del Señor. Va a cosechar. Bendito sea su nombre. Entonces es por eso que nosotros necesitamos, queridos hermanos, misioneros, pastores y congregaciones en los países a los que me estoy dirigiendo, nosotros necesitamos sentir como Cristo sintió. Él se despojó a sí mismo. No le importó el ser Dios, sino que se humilló hasta los sumos. Por eso el apóstol Pablo, por allí entendiendo esto, él dijo: yo soy capaz de gastarme a mí mismo y de entregar lo que es mío. Gastaré lo mío por amor de vosotros, por amor a una congregación, por amor a las almas, por amor a un país, a una ciudad, para llevarles el evangelio eterno. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es por eso que el valor que tiene el hombre, nosotros necesitamos conocerlo. Bendito es el nombre del Señor. Necesitamos conocerlo. ¿Por qué? Porque fue Cristo el que pagó un precio muy grande por el hombre. ¿Cuál fue el precio que pagó Cristo? Fue su propia vida. Jesús se entregó, derramó toda su sangre, y ese fue el precio que Él pagó por nosotros, queridos hermanos, pastores y congregaciones. Él pagó un precio que nada de esta tierra lo podría haber hecho. Si bien es cierto, podríamos ilustrar que el valor del hombre es un valor muy grande. Se dice que en una cierta ocasión alguien tomó un billete de a 100 en una reunión pública y ofreció regalarlo. Dijo: tengo este billete de a 100 y lo quiero regalar. ¿Quién es el que lo desea? Y pasó mucha gente: yo quiero, si van a regalar el billete, yo quiero que me lo den a mí. Y resulta que de todas las personas que pasaron y estaban allí al frente del hombre que estaba ofreciendo regalar el dinero, tomó el billete, lo arrugó así y luego lo tiró al piso y comenzó a pisotearlo y a refregarlo con el zapato, y lo ensució y lo arrugó, y luego lo recogió y otra vez lo tendió, y el billete estaba sucio y arrugado, y dijo: sigo regalándolo, aún así que está sucio, ¿lo quieren? Y toda la gente decía: sí, aún así lo queremos. ¿Sabe por qué? Porque el billete, aunque estaba sucio y arrugado, el billete no perdía su valor. Digamos que así, eso es lo que Dios sabe del hombre. Aunque el hombre esté hundido en el pecado, aunque el hombre esté en la miseria más grande, sin embargo el hombre es creación de Dios, y Dios conoce que tiene un valor muy grande, y por eso Él es capaz de hacerlo todo y pagó el precio. Al inicio decía que Él comparó el reino de los cielos a un tesoro escondido. Lo comparó a una perla de gran precio, y es eso lo que quería decir. Ese tesoro escondido es el ser humano. Esa perla de gran precio es el ser humano. Por eso nosotros necesitamos conocer que un alma vale mucho. ¿Qué pagó Cristo por esa alma? Su propia vida, su propia sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Si bien es cierto, desde el Antiguo Testamento Dios vino trabajando con el ser humano. Dios vino haciendo muchas cosas para salvar al ser humano. Dice que Él miró desde el cielo para ver si había un entendido que le busque, y no hubo ni uno, porque el hombre por sí mismo no puede buscar a Dios, no puede agradar a Dios, no puede acercarse a Dios. Entonces es por esa razón que ha sido Dios mismo el que tuvo que hacerse hombre para venir a buscar a su hombre perdido. Por eso es que dice
que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por eso que dice la Biblia que a lo suyo vino. Y mire que aún así, siendo que Cristo se vistió de carne, dice la Biblia, a lo suyo vino, a su creación, a la tierra, que Él la formó, que Él la hizo, a los hombres que Él creó, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, dice la palabra de Dios. No le recibieron. Es verdad que a través de la predicación, dice aquí la palabra que sí hubo gente que le recibió. Luego el versículo dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto ya tiene que ver con la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esto tiene que ver con la gracia de Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo, al venir a esta tierra, nos vino trayendo también su gracia. El Evangelio según San Juan capítulo 1, el verso 14, cuando habla de que Él se manifestó en carne, en el verso 14 de San Juan 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El siguiente versículo dice, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. El siguiente versículo dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir entonces que Jesucristo no solamente que se entregó a sí mismo, sino que nos vino trayendo un mensaje, el cual nos dejó para que nosotros con ese mensaje también podamos encontrar la salvación. Es por eso que citaba también aquel versículo que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y también lo repite acá el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, hablando de su gracia, nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos qué cosa, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque no es que Jehová es uno y Jesús es otro, no, Él se entregó a sí mismo. Él es Dios, pero se ofreció a sí mismo. Y dice aquí la palabra de Dios, quien se dio a sí mismo por nosotros. Note, se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto es lo que a Jesucristo lo llevó a entregar su vida. Tener un pueblo, tener una iglesia, un pueblo propio, un pueblo para sí mismo. Ya vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos dice también en el libro de Efesios más adelantito, hablando de la iglesia. Dice que Él se entregó por una iglesia, entregó su vida por una iglesia. Gloria al Señor, porque ese es el propósito de Dios, salvar al hombre, tener una iglesia. Cuando, hermano misionero, usted que ha llegado a otro país, el propósito que Dios tiene con usted es plantar una iglesia y salvar las almas de ese país, y que esa iglesia se haga grande, que ese país se salve. Gloria al nombre del Señor. Yo sé que eso es algo que el misionero lo sabe, lo tiene en su corazón. Dice aquí el capítulo 3, hablando de que hemos sido justificados por la gracia, dice en el verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero el verso 4 dice de Timoteo 3, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, dice aquí, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia, estoy hablando aquí de la gracia de Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y el apóstol Pablo dice en el verso 8 de Timoteo 3, en la carta de Tito, Tito 3, 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bendito es el nombre del Señor. Note entonces que el evangelio de Jesucristo, la gracia de Jesucristo, la salvación de Jesucristo es algo que está totalmente claro. El propósito de Dios es algo que está totalmente claro. Y aquí tenemos en Efesios, que es la otra parte que quería citar. ¿Por qué Cristo se entregó a sí mismo? ¿Por qué Cristo se despojó de su trono de gloria? Se despojó de su riqueza, se despojó, se transformó, digamos así, siendo espíritu se hizo hombre. ¿Por qué? Porque Él desde el principio ha querido tener un pueblo. Lo inició con un hombre casi muerto ya, Abraham. Le dijo a Abraham que de él y de su generación, de sus lomos, iba a multiplicarlo como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Ese fue el propósito de Dios. Así que entonces nosotros vemos aquí que Dios siempre ha querido tener un pueblo que glorifique su nombre. Y aquí nos dice en Efesios 5:25, hablándole a los maridos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Y aquí viene por qué lo utiliza esa frase. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Porque todo Jesús lo hizo en sí mismo, porque Jesús es Dios. Amén. Por eso dice que se entregó a sí mismo, se ofreció a sí mismo. Toda la Biblia lo dice que lo hizo en sí mismo. Y la frase en sí mismo es que Él lo hizo por sí mismo. Dice entonces que se entregó porque amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola que purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, aquí está el propósito parecido a lo que decía el libro de Tito, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el propósito de Jesucristo: tener un pueblo, tener una iglesia propia, una iglesia que glorifique su nombre, una iglesia que le adore, que le ame. Por eso dice: este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Una iglesia que publique su alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dice el propósito, la finalidad de presentársela a sí mismo. No es que otro se la va a presentar, sino que Él, que la ganó, que la compró, que pagó un precio, bendito sea el Señor, un día se la va a presentar a sí mismo. Esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. Y claro, ahí le aconseja al esposo, dice: así también los maridos, amad a sus mujeres. Pero lo que tenemos que tomar aquí es el ejemplo de Jesucristo. Encontramos entonces la razón por la cual Él se ofreció. Encontramos entonces la razón por la cual Cristo entregó su vida y se ofreció a sí mismo, pagando un precio, conociendo el valor del hombre. Nosotros sabemos que nada de esta tierra, absolutamente nada de esta tierra, podía pagar el valor que tiene el ser humano. Y por esa razón entonces Jesucristo fue quien lo pagó. El Salmo 49 en el verso 6 explica claramente, hablando del grande valor que tiene el ser humano, el cual Cristo vino a pagar. Dice aquí la palabra del Señor: los que confían, Salmos 49, 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de su riqueza se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Note, nadie puede redimir al ser humano por sí mismo. El hombre no se puede salvar por sí mismo, ni el otro hombre lo puede salvar. Ha sido Cristo el único. Dice aquí la palabra del Señor:
Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Verso 8, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Entonces está diciendo aquí que el valor del hombre, la redención del hombre, el precio del hombre no se lo logra jamás. Hay solamente uno que pudo pagar un precio, pero para eso Él se despojó de su grandeza. A nosotros también nos ha tocado, hermanos, como predicadores, como misioneros, dejar nuestras tierras, nuestro país, nuestros bienes. A veces nos toca dejar hasta la familia por una semana, por 2 semanas, y nos vamos, aunque sea lejos, horas de camino, a visitar una sola alma, y oramos por esa alma, y ayunamos por esa alma, y clamamos por esa alma. ¿Por qué? Porque sabemos que esa alma es de Dios, es para Dios, tiene un precio. Gloria al Señor. Hay que salvarle, hay que darle la salvación de Dios. Yo no sé cómo estén tus ánimos, querido misionero, querido pastor, querido hermano, querido pastor de apoyo, querida iglesia. Yo no sé cómo estén tus ánimos. No sé si de pronto tú te encuentres fortalecido, con ánimos de seguir predicando, con ánimo de seguir anunciando. Déjame decirte que Cristo, que es nuestro misionero por excelencia, que es nuestro ejemplo a seguir, que Él nos dejó sus huellas para que nosotros sigamos sus pisadas, nunca se quitó el sentir en Él. Por eso despreció la comida. Por eso Él trabajaba. Cuando sanó a aquel muchacho que había sido ciego, Él dijo: mientras que el dura día tengo que hacer la obra, tengo que trabajar, porque la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. La noche se hizo para descansar, es verdad. Obviamente nosotros aquí estamos vigilando y lo hacemos contento, porque también la Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero el propósito de Jesucristo fue ese: predicar. Menospreció despreció la comida en ocasiones. Si es posible, madrugaba a orar, a buscar el rostro de Dios. Como hombre, digo ya esto, Jesús como hombre, ¿verdad? Porque Él como hombre oraba, pero como Dios contesta la oración. Por eso aquí tengo un cuadro, bendito sea el nombre del Señor, comparativo de lo que Jesucristo asimismo hizo, tanto como hombre y también como Dios, porque estamos hablando de que se despojó a sí mismo. ¿Cuál fue el propósito? Hermanos, tener su pueblo. Tuvo hambre como hombre, porque por eso también la Biblia dice que después del ayuno le dio hambre, también tuvo sed, por eso pidió agua. Pero como Dios alimentó las multitudes, multiplicó los panes. Como hombre estaba limitado a un tiempo y a la edad. No pasaba de 50 años. Los fariseos le dijeron: no tienes aún 50 años y has visto a Abraham. Pero él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, porque Él es eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Como Dios es, Él es eterno. Obviamente como hombre era niño. La Biblia dice, habla de un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y Jesús nació. La Biblia dice que como hombre era un niño, pero como Dios no es un niño, Él es el Dios fuerte. Amén. Como hombre Él aprendió la obediencia. Amén. No necesitaba obedecer, pero se humilló, y en esa humillación se hizo obediente, dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Pero como Dios, Él lo sabe todo. Amén. Como niño o como hombre aprendía, como Dios lo sabe todo. Como hombre era débil y estaba cansado, pero como Dios, Él es el Todopoderoso. Como hombre Él era siervo, pero como Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como hombre Él era hijo, pero como Dios, Él es el Padre eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Como hombre Él oraba, pero como Dios, Él contesta la oración. Como hombre Él habitó en la tierra, pero como Dios, Él habita en la eternidad.
Como hombre Él es carne, pero como Dios Él es espíritu. Por eso déjame decirte en esta noche, en esta madrugada, en esta mañana, que Él puede fortalecer tu vida, querido hermano, querida hermana. Gloria al nombre del Señor. Vamos a culminar aquí. Y yo quisiera hacer una oración en esta noche. Yo sé que de pronto hay alguien que ha estado conectado, oyendo la palabra del Señor con suma atención. Y en esta noche y esta mañana, la palabra de Dios le ha hablado a alguien. La palabra de Dios le ha hablado a un misionero. La palabra de Dios le ha hablado a un pastor de apoyo, a un pastor natural de su país. La palabra de Dios le ha hablado a un hermano, a una hermana en esta hora. Bendito sea el Señor en esta vigilia. Pero vamos a orar para que esta palabra, que es espíritu y es vida. Dice la Biblia, como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Mis ojos humanos no pueden ver en esta noche los corazones de los hermanos que están sintiendo la presencia de Dios, pero Dios, que es espíritu, sí lo hace, sí lo sabe, sí lo conoce. Y en esta hora de seguro Él está haciendo algo. Él está haciendo algo grande. Tú puedes sentir la presencia de Dios allá en tu país, allá en tu casa, allá en tu lugar, allá en tu campo de trabajo. Tú puedes sentir el respaldo de Dios. Tú puedes sentir la presencia de Jesucristo. Yo quiero hacer una oración. En esta hora, por la fe, me traslado allá a ese país donde tú estás, querido misionero, querido hermano, querida congregación. Me traslado por la fe, como dijo el apóstol Pablo, mi espíritu ahí reunido con ustedes. Yo quiero hacer una oración por todos estos países, por Perú, por Chile, por Uruguay, por Brasil, por Venezuela, por Bolivia, por El Salvador, por Costa Rica, por Honduras, por República Dominicana, por España, por Italia, por Suiza, por Alemania, por Rumanía, por Reino Unido, por Francia, por Israel, por Estados Unidos, por Ecuador, por Colombia, por Europa. ¿Por qué no oramos por África? Las puertas se están abriendo en África. Oremos por África, oremos por el mundo entero, porque el Señor dijo que se predique este evangelio hasta lo último de la tierra. Que se predique en su nombre en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermano misionero, esposa de misionero, esposa de pastor de apoyo, el trabajo, hijo de pastores, misioneros y pastores de apoyo, el trabajo que ustedes están haciendo es un trabajo maravilloso, es un trabajo grande, un trabajo que no es para cualquiera. Este llamado no es para cualquiera. Este llamado se los ha hecho el mismo Señor de la gloria, porque Él es el misionero que dejó su trono de gloria y vino a esta tierra humillado, vestido de carne. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Dice que Él fue varón de dolores. Dice que Él fue experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Todo eso padeció Jesús aquí en la tierra. Pero dice que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estoy mirando Isaías 53 y dice que más Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice aquí la Biblia que Él fue angustiado, fue afligido, no abrió su boca. Mire los padecimientos de Cristo. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántas veces has tenido que padecer, hermano, por la predicación del evangelio? Mira lo que Jesucristo padeció. Dice la Biblia aquí que por cárcel y por juicio fue quitado. Pero su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, porque fue crucificado en medio de dos malhechores pecadores. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo.
sujetándole a padecimiento. Note los padecimientos del Señor, porque muchas veces la obra misionera toca sufrir. Pero dice aquí, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Amén. Eso está igual al versículo que dice que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Qué alegría será si algún día tú regresas al país. Decir, me acuerdo cuando se abrió la obra en tal lugar. Me acuerdo cuando se posesionó a un pastor natural del país. Esas son las bendiciones más grandes y los recuerdos más grandes, porque dice, volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Yo veo hermanos que están llorando aquí en la presencia de Dios, que están sintiendo el poder de su Espíritu Santo. Dice aquí la palabra del Señor: verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque cuando se predica la palabra de Dios hay una satisfacción para el evangelista, para el misionero, para el predicador, para el pastor. Hay una satisfacción cuando se predica la palabra del Señor. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de adelante estudios. El cambio es para usted. Seguiré orando acá en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Al Señor sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Sentimos la presencia de Dios. Yo no sé cuántos están agradecidos con Dios. Aleluya, por lo que Él hizo, por amor a nosotros allá en la cruz del Calvario. Se despojó a sí mismo. Usted se encuentra. Denle un aplauso al Señor Jesús. Y